que guía tu voz si hablas, igual que un arma que se activa entre tus labios, alejándote del lodo y de ese ahogo solitario. Somos puzzles incompletos, esqueletos vagando histéricos, mientras nuestro silencio se expande y quiere, así el afecto muere triste y famélico, viendo que nada cambia, que la rabia duerme tras la tráquea, siempre anclada en ese miedo que provoca arcadas. Pensando tanto, diciendo nada, sintiendo cada mirada minada por la costumbre, seca con la escasez, por la sed de deseos que no se cumplen. Abre tu conciencia y mira en las paredes, dirán que puedes ser tú mismo sin fijarte en otros seres y ser viento entre desiertos de cemento, sabiendo que quien te rodea ya no te moldea, haciendo que todos crean cuando vean que luchas por lo que quieres. Tú dices, tú haces, tú creces, tú sientes porque eres verbo, la prueba de que existes con un grito eterno, la voz que nace y te hace atravesar el tiempo, la esencia que te diferencia y te hace brillar, el arma que une metas y recuerdos. Verbo. Demasiado cielo para tan pocas alas, demasiado tiempo a solas, demasiadas balas para esquivarlas todas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Literarteando en Hipervínculo Radio. Desde ya muy agradecida a Martín Linares por este espacio y a ustedes que me están escuchando. También quiero agradecer a Anaí Orquera Bianco de Anca Ediciones por su auspicio y su trabajo invaluable. Sin su apoyo, este programa no sería posible. Por esto va mi recomendación. Si estás pensando en publicar tu libro en papel o en ebook, o un audio-videolibro, un fotopoema o videopoema, o la idea que tenés en mente, por muy loca que te parezca, no dudes en comunicarte con ella y ver todas las alternativas que tenés a su alcance. Antes de comenzar la programación de hoy, quiero comentarles que Literarteando es un programa de difusión cultural, sin fines de lucro, al igual que la radio que nos da el espacio y nos cobija. Usa contenidos de varios canales de YouTube y de páginas de Internet, solo con la finalidad de difundir esos contenidos y no lucra con ellos. Por otra parte, mañana, Mujeres la Historia publica de la Edad Moderna Mujeres Piratas 2 y a partir del miércoles de la semana que viene, repite los programas anteriores todos los miércoles a las 18 horas. Se suspende por el momento Mujeres al Teléfono, Historia Viva. Si te perdiste alguno, te damos otra oportunidad. Mi salud está reclamando un poco de descanso, espero sepan comprender. Pero pronto seguiremos con la Edad Moderna y las entrevistas. Los estados se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. En la actualidad, más de 100 millones de niños en el mundo viven en la calle a causa de la pobreza extrema, el abandono o la desestructuración familiar. La malnutrición infantil y el hambre se cobran 6 millones de víctimas cada año. Los estados reconocen el derecho del niño a la educación. Más de 100 millones de niños no reciben educación en el mundo. La mitad de ellos vive en países afectados por conflictos armados. Los estados se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexual. Más de 8 millones de niños en el mundo son esclavos. Cada año, 1,2 millones de menores son víctimas del tráfico infantil, un negocio que mueve anualmente casi 24.000 millones de euros. Save the Children lucha desde 1919 por un mundo más justo para todos los niños y las niñas. Prueba de ello es su contribución al redactado de la primera Declaración de los Derechos de los Niños, base de la actual Convención de Naciones Unidas. Hoy, Save the Children está presente en más de 100 países con programas de ayuda centrados en áreas como educación, salud, nutrición, trabajo infantil y prevención del abuso sexual, entre otras.
Llevamos a cabo proyectos de cooperación al desarrollo, especialmente en Latinoamérica y Norte de África, donde miles de niños y niñas trabajadores, menores discapacitados e indígenas han mejorado sus condiciones de vida gracias a nuestros proyectos educativos, sanitarios o de protección legal. Save the Children también ofrece ayuda inmediata en catástrofes naturales o humanas en países como Sudán, Níger, Etiopía e Indonesia. En situaciones de emergencia, nuestro trabajo se centra en proporcionar alimentos, asistencia sanitaria y refugio. Nos aseguramos de que la ayuda llegue a los menores más vulnerables, delimitando zonas para su protección en medio del caos y procurando la reunificación de los niños abandonados o huérfanos con sus familias. En España trabajamos desde hace más de 15 años en programas de ayuda a los niños más desfavorecidos, en especial los que están hospitalizados, menores tutelados y niños víctimas de maltrato o abuso sexual. Luchamos, en definitiva, para que ser menor de edad no signifique ser menor en derechos, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Cada vez son más las personas que a lo largo de todo el mundo se unen a nuestro trabajo, haciendo de nuestro nombre un lema para garantizar el bienestar y el futuro de millones de niños. Save the children. 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 Recuerda el nombre. Save the children. Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919. Tal vez parezca imposible imaginarse que en estos tiempos exista esclavitud infantil, pero lamentablemente es una realidad que afecta a más de 200 millones de niños a nivel mundial. La esclavitud infantil se manifiesta a través de distintas formas de sometimiento, entre ellas trabajo forzoso, trata infantil, esclavitud doméstica, matrimonio forzado, reclutamiento para ser soldados o combatientes, explotación sexual. Estos niños se encuentran asumiendo trabajos ilegales, peligrosos y degradantes. La esclavitud infantil continúa afectando a la población más vulnerable, de ahí la importancia de crear conciencia y exigir una erradicación. Diversas organizaciones no gubernamentales impulsaron el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil para honrar la memoria de Iqbal Masih, un niño pakistaní que después de escapar del trabajo forzado se dedicaría a la lucha por los derechos infantiles, pero que sería asesinado el 16 de abril de 1995. Ocurrido este lamentable hecho y en vista de que se encontraron múltiples casos de explotación y abuso infantil, estas ONG decidieron en 1997 movilizarse e impulsar este día. Iqbal Masih fue un niño pakistaní esclavizado en una fábrica de alfombras. Nació el 1 de octubre de 1983 en Muridke, una ciudad comercial en las afueras de Lahore, en Punjab, Pakistán, en una familia cristiana pobre. Iqbal fue cedido a la edad de 4 años a un fabricante de alfombras por su padre a cambio de un préstamo de 600 rupias que necesitaba para hacer frente a los gastos de la boda de su hijo mayor, Aslam. El dueño de la fábrica recuperaría su dinero, descontando mensualmente una parte del salario, por lo que el niño debería permanecer allí hasta el pago total de la deuda. Fue obligado a realizar jornadas laborales de más de 12 horas, durante las cuales estaba encadenado al telar donde trabajaba y fue golpeado en varias ocasiones. Sin embargo, entre los intereses y los nuevos préstamos que pediría el padre, la deuda comenzó a crecer, por lo que el niño no tenía una salida posible. Cambió de dueño varias veces y entre ellos le daban fama de libertino. Tenía una gran habilidad con el telar, por lo que recibía mejores tratos que los demás, dado que tenía la capacidad de hacer alfombras muy valoradas por los adinerados del lugar. Aunque eran conscientes de que los niños que trabajaban en la fábrica eran víctimas de la explotación, en condiciones higiénicas degradantes, dichas alfombras las compraban por una gran suma de dinero, puesto que eran muy pocos los que podían fabricar estas alfombras y solo se tejían una vez al año. Con el tiempo, los intereses de la deuda de su padre se fueron incrementando, por lo que en la práctica Iqbal permaneció varios años en esclavitud.
Las muy duras condiciones que debió soportar afectaron a su crecimiento, midiendo a los 12 años de edad la estatura de un niño de 6. Un domingo de 1992, cuando tenía 10 años, consiguió escapar de la fábrica. Conoció a Ehsan Khan, un luchador contra la esclavitud infantil, lo que lo llevó a dejar a un lado el miedo y dedicarse a denunciar la situación que tenían los niños tejedores de alfombras, convirtiéndose en un gran activista de los derechos infantiles. Así fue que se dedicó a denunciar la situación de esclavitud en que vivían otros muchos niños de su país, para lo que contó con el apoyo del sindicato Frente de los Trabajadores de Ladrillos. Gracias a ellos se dio aviso a la policía y con la ayuda del sindicato llevaron a su último dueño, Hussain Khan, frente a la justicia. Pese a que Hussain intentó sobornarles, fue condenado y su fábrica clausurada, dejando así en libertad a los compañeros de Iqbal. A partir de ese momento fue libre y se dedicó, con el apoyo de este sindicato y del Frente de Liberación Infantil, a denunciar a los patronos de los telares, contando la situación de esclavitud en la que vivían muchos niños de su país. En reportajes de televisión emitidos en India, Pakistán y en todo el mundo, daba un mensaje que decía: «No compréis ninguna de estas alfombras». Iqbal recibió un disparo mortal mientras montaba en bicicleta el 16 de abril de 1995, domingo de Pascua. Tenía 12 años en ese momento. Su madre dijo que no creía que su hijo hubiera sido víctima de un complot de la mafia de las alfombras. Lo cierto es que su activismo y sus denuncias comenzaron a molestar a muchas personas que se beneficiaban de este negocio. El Frente de Liberación del Trabajo en Condiciones de Servidumbre declaró que Iqbal había recibido amenazas de muerte de personas relacionadas con la industria de las alfombras pakistaníes. Las élites respondieron a la disminución de las ventas de alfombras negando el uso del trabajo infantil en condiciones de servidumbre en sus fábricas y empleando a la Agencia Federal de Investigación para hostigar y arrestar brutalmente a activistas que trabajaban para el Frente de Liberación de Trabajo en condiciones de servidumbre. La prensa pakistaní también realizó una campaña de desprestigio contra este frente, argumentando que los niños trabajadores reciben salarios altos y condiciones de trabajo favorables. Y aquí abro un signo de interrogación gigante. ¿Esto justifica que los niños trabajen? Se realizó la película sobre Iqbal. Aquí les comparto el link para los que quieran verla. En tanto les doy un bocadito de ella. Veamos su tráiler, publicado en el canal de Solidaridad TV. Iqbal. Sencillamente Iqbal se titula esta coproducción italo-sueca, estrenada comercialmente solo en Italia y Alemania. Cinzia Torrini dirige esta película en 1998, apenas 3 años después del asesinato de Iqbal Masih. Narra su historia, reflejando las condiciones de vida de los niños esclavizados por la industria de las alfombras, siguiendo la mirada y la vida de este niño pakistaní. Desde los 4 años en que comienza a trabajar en la fábrica, con una deuda que no deja de ascender y que concede a los propietarios derechos de explotación sobre todos los niños, que trabajan hasta 15 horas diarias, sin ningún tipo de derecho. Los niños son más disciplinados y ofrecen menos resistencia que los adultos. A los 10 años, Iqbal Masih conocerá el Frente de Liberación del Trabajo Forzado, gracias al cual llegará a ser liberado. Desde entonces, dedicará su vida a la lucha contra las causas de la esclavitud infantil, denunciando su existencia y trabajando por la liberación de otros niños que estaban viviendo en estas condiciones en todos los campos de la producción, exigiendo que no se compre la sangre de los niños. Construcción, industria textil, perfumes, agricultura, manufacturas, canteras, electrónica, basureros, están presentes en todos los ámbitos de la vida. Frente a esto, la propuesta no son meros comedores o centros asistenciales, sino escuelas donde los niños puedan llegar a formarse. Y fue precisamente aquí donde Iqbal empeñó su vida, algo que le valió reconocimientos a nivel internacional,
pero que también fue su sentencia de muerte. Fue asesinado por la mafia tapicera el domingo de Pascua de 1995, un 16 de abril, día que desde entonces viene siendo solicitado como Día contra las causas de la esclavitud infantil. Las ONG y organismos internacionales realizan diversas actividades a nivel mundial, entre ellas proyección de documentales, juegos relacionados con diversidad, derechos de la infancia e interculturalidad, charlas informativas, lectura de cuentos infantiles, exposiciones fotográficas, concentraciones y encuentros con los medios. No podemos dejar pasar por alto esta terrible realidad que afecta a millones de niños en el mundo. Aportemos nuestro granito de arena desde nuestro modesto lugar. Todo suma. Hablando de este tema me surge un tipo de esclavitud encubierta, las adicciones. Hay dos tipos, las adicciones a sustancias y las adicciones de comportamiento. Entre los dos tipos de adicciones voy a abordar las adicciones de comportamiento y dentro de este grupo me gustaría apuntar a una adicción propia de nuestro tiempo que incluye a niños y grandes. A modo de introducción en el tema, veamos cuáles se incluyen en ese segundo grupo de las adicciones comportamentales. Estas adicciones resultan menos evidentes de reconocer y de aceptar, tanto por la propia persona como por sus allegadas. Forman parte de la vida cotidiana. Me refiero, por ejemplo, a las compras, al trabajo, a la comida, al ejercicio físico, a la tecnología de uso común, como los celulares. ¿Quién de nosotros no tiene un celular? Por ejemplo, trabajar mucho suele ser bien visto, al igual que postear fotos en Instagram, aunque eso implique estar todo el día con el móvil en la mano. Lo mismo ocurre con hacer ejercicio físico sin límite para cultivar el cuerpo, aunque ello conlleve consecuencias negativas como lesionarnos y represente una obsesión a toda regla. En el caso de las adicciones comportamentales, la persona también obtiene la misma sensación de bienestar que consigue cuando se activa el circuito de recompensa cerebral con drogas químicas. Y, al igual que en los tipos de adicciones a sustancias, experimenta el síndrome de abstinencia a nivel psicológico cuando se ve impedida de realizar el acto que provoca esa recompensa. Los motivos por los que una persona puede caer en una adicción comportamental son similares a los de las adicciones a sustancias. Desde cambiar estados de ánimo desagradables, camuflar el dolor provocado por traumas psicológicos, emocionales o físicos, sentirse parte de un grupo, buscar placer de forma indiscriminada, llenar un vacío interior o motivacional. La diferencia con la mayoría de las adicciones a sustancias es que, salvo excepciones, como la adicción a las compras o la ludopatía, la conducta no tiene por qué estar limitada por la disponibilidad de dinero. Por ejemplo, aún sin recursos económicos, la persona puede seguir hiperconectada a las redes sociales, buscar estímulos sexuales constantes o trabajar en exceso. Las limitaciones en este caso suelen ser más bien logísticas, falta de cobertura o batería en el móvil, pero el dinero en este caso no representa un impedimento. Además, el anonimato que proporciona Internet puede facilitar que alguien se enganche a conductas que de otro modo no se atrevería. Las apuestas online son muy accesibles para una persona a la que le daría vergüenza que le vieran echando monedas en el tragamonedas del bar. Idem con las aplicaciones para buscar pareja, por poner dos claros ejemplos. Vamos a sobrevolar por algunas y profundizar en la que hoy me interesa. La adicción al juego representa una enfermedad cada vez más extendida. Hoy es cada vez más frecuente ver a jóvenes entrando a casas de apuestas o apostando vía online. También las mujeres aumentan entre los perfiles de personas adictas a la adrenalina, que provoca arriesgar dinero y ayuda a anestesiar estados emocionales depresivos y de incertidumbre. Las consecuencias de la ludopatía se ven tanto a nivel psicológico y emocional en la persona afectada como en su entorno. Obsesionada por el objeto de su adicción, pierde el trabajo, se endeuda a niveles insospechados, involucra a sus familiares y hasta llega a quitarse la vida. Poco reconocida, todavía no ha dejado de ser un tema tabú y a veces difícil de determinar para los profesionales, esta enfermedad se relaciona también con la dependencia de la persona con un ritual sexual. Estoy hablando de las adicciones al sexo.
Pero este ritual no necesariamente consiste en el acto sexual con la pareja habitual, sino en el consumo de pornografía, prostitución, voyerismo, relaciones digitales. La persona adicta al sexo convierte estos rituales en una verdadera obsesión que conforma el eje vital de su existencia por encima del cuidado personal, social y psicológico. Vive para ello y por ello, invirtiendo el total de su tiempo y energía en concretarlo o en pensar en el momento en que lo hará. Además de perder relaciones y trabajo, llegan a autolesionarse y endeudarse. La adicción a las compras. El consumo de objetos y servicios en una cultura altamente consumista parece un acto normal. Esto determina la dificultad de reconocer cuando nos encontramos frente a una verdadera adicción a las compras, es decir, a la obsesión por consumir todo tipo de bienes para saciar un estado de vacío interior, de sufrimiento, de incertidumbre. Las compras se convierten en el eje vital de la persona, quien se olvida de otras responsabilidades esenciales para su supervivencia y consume muy por encima de sus posibilidades. Los grados de endeudamiento en estos casos son inusitados, así como las consecuencias personales y familiares. Adicción a los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud ya ha alertado del grado de dependencia que muchas personas jóvenes, sobre todo adolescentes y niños, están desarrollando con esta afición desmedida hacia los videojuegos. Como en toda adicción, el grado de tolerancia del cerebro a la dosis resulta determinante. Como ha descubierto la ciencia hasta el momento, las adicciones comportamentales producen en el cerebro estímulos similares de las otras adicciones que requieren sustancias químicas. Cuando el organismo se acostumbra a estas recompensas, la persona necesita cada vez más estímulos para conseguir el mismo estado emocional y psicológico. Necesita, en definitiva, más horas de pantalla o videoconsola. Cuando pierde la voluntad y anula el resto de su vida cotidiana, es decir, de sus responsabilidades, el hábito de entretenimiento por medio de los videojuegos se convierte en una adicción. La adicción a las tecnologías es un problema cada vez más frecuente, pero ¿cuáles son sus síntomas y qué consecuencias tiene? En los últimos años ha ido aumentando el protagonismo de las tecnologías de la información y de la comunicación. La abreviatura es TIC en la vida diaria de las personas. Actualmente, gran porcentaje de la población tiene acceso a ellas y su uso cada vez se da en edades más tempranas. Si bien es cierto que éstas han mejorado la vida diaria y están pensadas para facilitar ciertas situaciones como la comunicación, apoyar el aprendizaje, ahorrar tiempo en gestiones habituales, etc., su uso indebido puede acarrear graves problemas. En la era de la hiperconectividad, las pantallas han tomado el control de la vida de muchas personas, una tendencia que va en aumento y que se ha acentuado con la pandemia del COVID-19. La adicción a las tecnologías hace referencia al uso inadecuado y desmesurado de Internet, móviles, ordenadores, videojuegos. Se da cuando una persona utiliza cada vez más los dispositivos tecnológicos, perdiendo poco a poco el poder de gestionar el tiempo y modo de uso, así como creando un malestar, incluso ansiedad y estrés, en momentos en los que no pueden ser utilizados, generando supeditación hacia el uso de ese objeto. El uso inapropiado y prolongado de las tecnologías, unido a sus avances y continuas mejoras y modificaciones, producen en algunas personas adicción a estos dispositivos y servicios. Existen diversos comportamientos que indican que una persona puede encontrarse en esta situación. Por ejemplo, aislamiento social directo. Utilizan las tecnologías para relacionarse, pero se alejan del contacto directo con los demás. Desatender las actividades diarias. Otro, gran dependencia digital, llegando incluso a la incapacidad para realizar actividades y gestiones habituales sin el uso de las tecnologías. Aumento descontrolado del tiempo de uso. Sentimientos de tristeza e irritabilidad si no tienen acceso a las TIC. Reducción de las horas de sueño. En algunas ocasiones se puede dar también un fuerte sentimiento de necesidad de información. Precisan de consultar Internet de forma constante para conocer todo sobre temas de su interés. También se produce el deseo por tener lo último en nuevas tecnologías para sentirse bien. También se produce dependencia de las interacciones y feedback en las redes sociales. Por ejemplo, el malestar si no consiguen los me gusta esperados.
La sintomatología que surge de una adicción a la tecnología acaba afectando a la vida diaria de quienes la padecen. Lo más habitual en esta situación es ruptura y desaparición de las relaciones sociales directas y reales debido al aislamiento que la persona adicta desarrolla. Destrucción del mundo real siendo sustituido por el digital. Desarrollo de la nomofobia, miedo irracional a estar sin teléfono móvil o que éste no esté operativo. Pérdida de la noción del tiempo, sentimientos de enfado o estrés, disminución de las horas de hábitos saludables diarios como dormir o comer, siendo ocupado ese tiempo por las tecnologías, falta de concentración y, por supuesto, la comunicación familiar y social se vuelve más complicada. ¿Qué es lo que podemos hacer? En principio, disminuir el tiempo del uso, estableciendo unos horarios y actividades concretas a realizar con las tecnologías. Hablar de la situación y sentimientos. Respetar el tiempo de actividades diarias habituales como dormir o comer o pasear. Dedicar tiempo cada día a las relaciones sociales en la vida real. Realizar actividades al aire libre. Y finalmente, si esto no resulta, se recomienda pedir ayuda profesional. Les comparto una nota del diario Perfil del 3 de abril de nuestro amigo Pablo Melicchio. Él es psicólogo de la UBA y escritor. Y dice así: ya no quedan dudas de que el celular es una prótesis del ser humano, una extensión de su cuerpo, el objeto más privilegiado en su cotidianidad, pero no sin consecuencias para su salud mental. El uso compulsivo del teléfono y de las redes sociales, asociado a una necesidad continua de estar comunicados y existir en el mundo virtual, genera apego, como un vínculo tóxico o como un tic nervioso, y las personas no pueden dejar de mirar la pantalla, incluso para volver a ver lo que ya han visto minutos antes. Necesitan consumir imágenes todo el tiempo, aunque muchas sin contenido, quedando atrapadas en un bucle del que les cuesta salir. Tal vez tenga que ver con la falta de sentidos, de ideales, o con el intento desesperado por tapar el aburrimiento o el malestar del existir. Pero se percibe una creciente compulsión a asomarse por la ventana digital de un mundo superpoblado de sentidos prefabricados, en el que solo hay que navegar para confrontarse con la ilusión de pertenecer, de ser registrados, mientras el algoritmo sigue poniendo líneas sobre la mesa de la pantalla del ser humano adicto a lo virtual. Dice en letras rojas en el artículo: argentinos con síndrome de Estocolmo. Los teléfonos no resultan, como en el pasado, una herramienta, un medio de comunicación que acerca lejanías. Ya no existe la necesidad de acercar la voz lejana. Hoy el diálogo quedó desplazado por el monólogo y la exposición. Los textos y los emojis destituyeron a la voz. La realidad humana habita un universo virtualizado. El mundo digital es el escenario donde los seres solitarios ponen sus vidas a circular y las cosas solo cobran valor si generan me gusta, si suman amigos o seguidores. Y desde ese exceso de lo virtual brotan múltiples síntomas y patologías desencadenadas por la ansiedad que genera revisar las redes sin parar. Se la llama FOMO, en inglés Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse algo o estar ausente de lo que acontece en el universo digital. Pero en realidad, la gran paradoja resulta ser que no hay mayor pérdida y mayor ausencia que las que genera la obsesión por el mundo virtual, donde la subjetividad humana queda desdibujada. La droga digital destruye la subjetividad. El abuso y no el uso determina una adicción y, desde luego, la dependencia psicofísica y emocional consecuente. Algunos estudios indican que en promedio la gente pasa cerca de 6 horas diarias mirando pantallas, algunas para trabajar, la mayoría para navegar como náufragos movidos por las olas de las imágenes impuestas. La gente se interna voluntariamente en Internet y no se interna para sanarse, todo lo contrario, se encierra para aislarse y seguir consumiendo. Como todo exceso, el abuso de pantallas y redes sociales genera alteraciones psicofísicas y emocionales, ansiedades y angustias generalizadas, insomnio, malos hábitos alimenticios, sedentarismo, fobia social, irritabilidad,
autolesiones y demás. Diversos síntomas que pueden intensificarse y asociarse para finalmente alterar la salud general y desencadenar ataques de pánico, depresión, epilepsia, brotes psicóticos, despersonalización e intentos de suicidios, entre otros cuadros y enfermedades mentales, como lo viene probando la clínica en estos tiempos. En letras rojas, adicciones, cómo tratar la problemática sobre el consumo de drogas. El ser humano adicto a lo digital va deformando su mente, sus emociones, pero también su postura, su cuerpo. Ante el objeto celular, la atención se centraliza en la pantalla. Entonces la cabeza agacha, el cuerpo levemente encorvado adorando lo que allí sucede, los ojos achinados y enrojecidos, los dedos inquietos y desviados. Y scrollear, el círculo vicioso, el gesto que define a la época. Cuerpo que luego se queja, pero que no recibe sanación porque no hay tiempo. O mejor dicho, el ser adicto a la virtual no se hace tiempo para el autocuidado. Contracturas, miopías, tendinitis, problemas de audición y dolor de cabeza. Crecen los casos de adicción al juego y cada vez más jóvenes piden ayuda. El cuerpo habla, pero el ser se hace el sordo. Los humanos caminan, manejan, se sientan en el inodoro, van a la cama y a los conciertos, comen y demás usando el teléfono. Ya nada sucede sin la mediatización del teléfono, esa extensión de su existencia. Todo lo que acontece en el terreno digital va limitando y condicionando el orden real. Con el tacto del dedo índice se cree gobernar un mundo donde se puede acceder a todo y todo es plausible de ser consumible, desde una hamburguesa hasta un vínculo en una app de citas. Cada día surge una nueva aplicación o herramienta que aleja más al teléfono celular del fundamento inicial por el que fue creado. Ya no se trata tanto de comunicar, sino de ordenar y comprar, de vender y pagar, de GPS y vidrieras, de bancos y billeteras. En la pantalla, todo. Afuera, cada vez menos. Es el complejo de la cabaña, donde el ser humano está voluntariamente encerrado, creyendo controlar un mundo que en realidad lo tiene atrapado a él, como a una aplicación más. Excelente este artículo aparecido en Perfil de Pablo. Muy, muy bueno. Y ahora un poco de música. El momento llegó y aunque estés en prisión, nada te impedirá hoy renacer. Atrapado en la red, solo piensa romper la muralla que encerró tus sueños y en esta quietud de esta soledad una noche más cae sobre ti.
adversidad y nadie te detendrá. Sé que puedes evitar el temor mientras cae la barrera del dolor. Sé que puedes evitar el temor mientras cae la barrera del dolor. Sé que puedes evitar el temor mientras cae la barrera del dolor. Sé que puedes evitar el temor mientras cae el inmenso dolor que ahoga tu voz. Escuchábamos a la banda O'Connor con el tema Atrapado en la Red de su álbum Yerba Mala Nunca Muere. Y como dije, este mes nos íbamos a dedicar a los refranes. ¿Y cuál va a ser el que tomamos hoy? Hierba Mala Nunca Muere. Hierba Mala Nunca Muere es una versión del dicho español Bicho Malo Nunca Muere. Se aplica normalmente para referir a las personas de consabida maldad que persisten en hacer daño y no están dispuestas a mejorar su conducta. Al usar este dicho en ese sentido, implica cierto cinismo, pues da a entender que la persona no espera que el malvado cambie y que, además, no se sorprende de su temeridad y voluntad para hacer daño una y otra vez. Da a entender también que solo los buenos mueren. Ambos términos, hierba y bicho, se vinculan con el mundo campestre. Si bicho malo nunca muere, se puede referir a las plagas que azotan los sembradíos o que invaden las casas a pesar de todos los esfuerzos por eliminarlos. También la hierba mala tiene por característica arruinar las cosechas. De forma menos frecuente, el refrán se utiliza también para animar a aquellas personas que sufren algún problema de salud a través del humor, haciéndoles reír de su propia condición. Existen otras versiones como cosa mala nunca muere y si muere ni falta que hace, o cosa mala nunca muere a secas. Yerba Mala Nunca Muere también es el segundo álbum de estudio de la banda argentina de heavy metal, O'Connor, publicado en 2000 por Fogón. Escuchamos hace un momento uno de los temas que lo componen. El álbum marcó un sonido nuevo de la banda con respecto al álbum anterior, llamado Hay un lugar. Es el único álbum de la banda en contar con el baterista Christian Bay. Este álbum tiene a Alejandro Cota en guitarra, Claudio O'Connor en la voz, Hernán García, bajo y coros, Pablo Naidón, batería y coros. O'Connor se formó en febrero de 1998, como proyecto personal paralelo de Claudio O'Connor a Malón. Luego de su separación definitiva, Claudio comenzó a trabajar más intensamente junto a Hernán García, ex bajista de Mate Cocido. En abril de 1999 se presentaron en vivo en un show promocionado como el primer recital de Claudio O'Connor luego de la separación de Malón. La banda quedó integrada por Claudio O'Connor en voz, Hernán García en bajo, Alejandro Cota en guitarra y Christian Bay en batería. Como les decía, Yerba Mala Nunca Muere marcó un cambio en el rumbo. La idea de despegar de lo anterior no tiene que ver tanto con la fuerza de la música, sino con la ideología, con la temática sectaria, eso de la intolerancia a otras bandas de otros estilos. Es decir, que el cambio pasó no solo por el de las notas musicales, sino por hacer notar los valores que uno tiene donde realmente hay que ponerlos, reconoció Claudio O'Connor. En enero del 2002 se registraron Dolorización en los estudios Panda, con Javier Dorado en batería. Esta placa fue editada simultáneamente en Argentina, México y Brasil. Para la presentación en cemento, ya Pablo Naidón era el baterista.
Vive Siempre fue grabado en vivo el 24 de mayo del 2003 en el teatro y resulta un fiel reflejo de lo que ocurre en los shows de las bandas. A lo largo de 15 temas que incluye un bonus track de la inédita Reventar o Morir. Luego de telonear a Iron Maiden en el estadio de Vélez, se internaron nuevamente en los estudios Panda para registrar El tiempo es tan pequeño, cuarto trabajo de estudio. Fue producido por Hernán García, editado por el sello de Pelo Music y vendió más de 10.000 copias en los primeros meses. En agosto de 2006 editó Estamos pariendo, también producido por García y grabado en el estudio del Cielito. El corte de difusión fue Rock del Suicida, compuesto originalmente para ser cantado junto a Papo. 1976 y Hasta ser libre conmemoran los 30 años del golpe militar y el inicio de la última dictadura. La lista de canciones de este álbum son Caníbal, Inservible por decreto, La Gran 7, Corta Vida, Hasta dónde quieren ir, Atrapado en la red, que ya lo escuchamos, El humo de la verdad, Arruinándolo todo, La sopa del diablo, El cuetazo del cabrón, Imbécil reporte. Tiene como músicos invitados a Adrián Dárgelos, voz, fragmentos en Corta Vida, Mariano Martínez, guitarra en El humo de la verdad, Guillermo Galassi, cello en Atrapado en la red. Según los entendidos, el rock latinoamericano no sería lo que es actualmente si no fuera por Argentina. Las bandas de heavy metal argentino juegan un papel clave en esto y son parte importante de la historia del rock en español. Por eso les presento a las bandas más icónicas de este movimiento latinoamericano que revolucionan la música, desde Papo hasta Rata Blanca. Formado en 1980 por el guitarrista argentino Papo, Riff es considerado uno de los grupos más importantes de la historia del rock latinoamericano. Junto con Riff, B8 se lo considera una de las pioneras del heavy metal argentino, fundada en 1979 por Ricardo Iorio. Malón nace en 1995, después de la separación del grupo de Ricardo Iorio, Hermética, de cierta fama en Argentina. Claudio O'Connor, Claudio Strunz y Antonio Romano, de la anterior banda, deciden crear un grupo aparte, mientras Iorio funda Almafuerte, su tercera banda de heavy metal. Hermética es una de las bandas más emblemáticas del rock argentino, fundada también por Ricardo Iorio después de la separación del exitoso grupo V8. Esta se transformó en un ícono del rock nacional y latinoamericano. Almafuerte, fundada en 1995 por Ricardo Iorio, que ya había participado de toda la movida de rock nacional argentino. Esta es la banda con una existencia más larga creada por él. Iorio, como compositor, cantante y bajista, reúne a Claudio Marchiello y Claudio Cardacci para crear Almafuerte. Rata Blanca. Con certeza podemos afirmar que es la banda de metal argentino más internacional que existe. Fundada en el año 1985, lleva una larga trayectoria de más de 30 años de carrera musical, más de 10 álbumes y cientos de representaciones en varios países. Y la que citamos hoy, de la que ya hablamos, y en síntesis, O'Connor, creada por Claudio O'Connor, ex miembro de Malón y también de Hermética, nace, como dije, en 1998 como un proyecto en solitario del músico. Luego de la separación de Malón, Claudio O'Connor se dedicó plenamente a su nueva banda, que ya existía desde el periodo activo de la primera banda. La idea de este proyecto personal seguía el estilo musical de las otras agrupaciones donde ya había estado O'Connor. Los músicos que tocaban en la banda se consideraban invitados. Hasta la actualidad es una banda que está activa con 9 álbumes de estudio. Escuchemos ahora otro tema del álbum Yerba Mala Nunca Muere, Caníbal.
que así se amasan la fortuna, se cargan los bolsillos, de presa saca de oro falso de vermouth. Me acaban el cerebro a mordiscos, bebiendo el jugo de mi corazón, y me cuentan cuentos de ir a dormir a un cordero de mi estilo, a un caníbal de mi estilo. Voy al Coliseo a prenderme fuego, mi racha de novato nunca cambiará. Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo, a un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo. Por favor que el adiós no se alargue, me cansé de tanto esperar. Cuando el fuego crezca quiero estar allí, un cordero de mi estilo, un caníbal de mi estilo, a un cordero de mi estilo, a un caníbal de mi estilo. Y ahora las noticias. La Sociedad de Escritores Regionales convoca al 13 Concurso Internacional de Poesía, Cuento y Carta. Cierra el 30 de agosto del 2024. Solicitar bases al mail que figura en el flyer. Los días 11 y 12 de mayo se realizará en San Pedro el encuentro con las letras y las artes San Pedro Escribe. En el flyer figuran los teléfonos para obtener mayor información. Del 26 al 28 de abril se realizará en Rosario la 9ª entrega de los premios Rincones de mi Patria en Arte y Cultura. El cierre de inscripción es el 20 de abril, más datos en el flyer. El 21 de abril a las 17 horas, nuestra querida amiga Alejandra Marranti presenta su libro Distancias y Desmesuras en el Salón de la Biblioteca Alberdi de Caseros, Cito en Sarmiento 2720. Se viene la tertulia de SADE 3 de febrero, el sábado 20 de abril a las 15:30 horas. Los temas: Siempre el amor me llega con lluvia y Viaje sin partida. Los esperan en la Biblioteca Alberdi, cita en Sarmiento 2706, Caseros. Como ya les he comentado en programas anteriores, nos visitan escritores de México y Perú. Hablamos con Esteban Valdés y nos contó que visita la Argentina en el mes de julio. Hola amigos de Argentina, aquí Esteban Valdés saludándolos desde México con muy buenas noticias. Ya se programó el mes de julio para que yo llegue a Argentina y empiece a visitar las diferentes ciudades que ya tenemos programadas, pero me gustaría que dejaras en los comentarios de este video dónde vives, cuál es tu ciudad y la podremos programar para que también lleve mi libro para allá. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. El último viernes de este mes se realizará el acostumbrado Gelato Café. Hemos agregado un nuevo bloque a estas reuniones de los últimos viernes de cada mes, brindándoles a los que así lo soliciten un espacio de 15 minutos para presentar o anticipar su presentación de libros.
En este caso tenemos la visita de Chalo Rodríguez Burgos de Perú, quien nos va a presentar Pedacitos de Vacío. Recuerden, viernes 26 de abril a las 18:30 horas en Chocorísimo, Justo José de Urquiza, 4876, Caseros, 3 de febrero. El 27 de abril a las 18:30 horas, también en Chocorísimo, Justo José de Urquiza, 4876, en Caseros, y aprovechando la visita de Chalo Rodríguez Burgos, los invitamos a una charla muy pero muy interesante, que son las neurociencias. Nos visita también de Perú Jorge Roncal. Él nos dará un par de charlas aquí en Buenos Aires. Una será en la Casa Central de la SADE, Uruguay 1371, en su auditorio Leopoldo Marechar. En ese caso tocará el tema Guerreras de la Luz, Poesía y Mujer en el Perú Contemporáneo. Esta charla se realizará el día 30 de abril del corriente año a las 18 horas. El 2 de mayo, Jorge Roncal va a estar presentando una charla conversatorio en el auditorio de la EMAC, en el edificio Torres, Justo José de Urquiza, 4750, de aquí de Caseros, donde abordará el tema de poetas peruanos muertos e invisibilizados. Como les dije, va a ser el día 2 de mayo del corriente año a las 18 horas. Ayer, en el programa Literato, conducido por Ana María Figueira, estuvieron María Luz Martín y Nena Dacont de México y Liliana de la Vega y María del Carmen Llanos de Argentina. Lo pueden ver por diferido en el link que figura en el flyer. El martes pasado, en el programa de Consuelo Mesa de la Universidad de Aguascalientes, de Mujeres, Símbolo y Pensamiento, se presentó el libro Mucho más que un beso. El libro recupera las historias de 40 mujeres relatadas por ellas mismas y su relación con el feminismo en Aguascalientes. Son 43 porque un relato es sobre una mujer que ya no está con nosotros. Entre esas 43 está nuestra amiga Consuelo Mesa, que escribe sobre el inicio y el desarrollo de los estudios de género en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Destaca cómo esta revolución simbólica se inicia precisamente con el programa radial de Mujeres, Símbolo y Pensamiento, que surge en 1991 en la radio de la universidad y continúa hasta el presente. Pueden ver el programa en el link de YouTube y también pueden seguir la página. Ambos figuran en el flyer y así se enteran de todas las novedades que trae este programa, que son muy interesantes. El libro está disponible en la página de la universidad y si alguna quiere obtener el PDF, con gusto se lo acerco si me escribe por privado. Como siempre, les recomiendo visiten la página o estén atentos al grupo de WhatsApp, donde se actualiza diariamente la información de las novedades. También te invitamos, si tenés alguna actividad cultural para difundir, que nos acerques la información y nosotros la difundiremos, tanto en página, en el grupo y, si es posible, en el programa. Para cerrar, nuestra frase para pensar. ¿Se acuerdan que habíamos elegido a Walt Whitman? Él dice: ama a la tierra y al sol y a los animales, desprecia las riquezas, da limosna a quien te la pida, defiende al tonto y al loco, dedica tu dinero y tu trabajo a los demás. Cuestiona todo lo aprendido en la escuela, la iglesia o los libros. Desecha lo que sea un insulto para tu propia alma, y tu misma carne será un gran poema. Walt Whitman. Nos encontramos en 7 días. Buena semana para todos. Demasiado cielo para tan pocas alas. Demasiado tiempo a solas. Demasiadas balas para esquivarlas todas. Demasiada oscuridad para moverte. Demasiada vida para echar las suertes con la muerte. Por eso actúa y convierte en cierto lo imposible. Te atan acontecimientos, pero el pensamiento es libre, capaz de liquidar al lado oscuro que te absorbe. Ese enorme ser deforme que habita entre el caos y el orden. Te marchita tu interior y lo revuelve entre marmitas de sigilos donde sentimientos hierven. No más silencios si nos queman, no más ojos hacia el suelo que envenenan, no más penas de aguas negras en tus venas que ciegan cada mañana. Tú hablas, tú buscas, tú amas, tú ganas porque tú te llamas.
Verbo. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Sé ese rayo que cayó y que retumbó en lo más profundo. Juntos tú y tu voz, como una luz incandescente. Juntos tú y tu voz, cuando nadie te defiende, cuando el resto no comprende que eres especial y que no caes en la espiral superficial que arrastra a otros. ¿Cuál de aquellos rostros no echará a perder su vida? Gírate y mira, tantos se ahogan y no respiran. Nos tiran en precipicios de edificios. Ven, que la inercia y el vicio les dejó tan lejos del Edén. Pero ¿quién tiene la fórmula y desata la trémula red de esa tarántula de la que nadie escapa? Así que saca de una vez por todas tu pasión, tu furia. Pasa la acción arrinconando a la penuria y recuerda que cada emoción muere cuando se esconde. Tú luchas, tú vuelas, tú sabes, tú puedes. Tu nombre es la prueba de que existes con un grito eterno. La voz que nace y te hace atravesar el tiempo. La esencia que te diferencia y te hace brillar. El arma que une metas y recuerdos. Tú tienes el más grande poder que nos fue dado. La palabra que libera afectos encadenados. El don de poder ser alguien lejos de un silencio enfermo que te atrapa para hacer de ti su siervo. Atrévete a cambiar tu mundo.